Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo día de Congreso de Maternidad 2024 de Qualifarm. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Guillermo Méndez, médico ginecólogo y obstetra, con el tema trastornos gastrointestinales en el embarazo. Tal como lo hicimos el día de ayer, les invitamos a que nos coloquen todas sus dudas y sus consultas en el área de comentarios para que al final de la conferencia demos espacio para responderles. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar acá apoyando en este congreso y agradeciendo pues a Qualifarm pues es la oportunidad que me dan para dirigirme a ustedes en este tema que es bastante común. Es un proceso que, aunque no es tan complicado, sí da muchas molestias a las embarazadas, y creo que es una de las partes o de los temas o de las consultas más frecuentes que nos hacen en la clínica, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, esta charla está dividida en dos partes. Una parte en la que vamos a hablar cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo relacionados al sistema gastrointestinal, y después pues ya vamos a abordar cada uno de las posibles patologías que se van presentando en ese sistema. Entonces, para empezar, vamos a empezar hablando de que el embarazo no es una enfermedad, es un proceso fisiológico que va a generar una serie de cambios en el organismo materno, porque ese se tiene que adaptar tanto al desarrollo del feto, la placenta, el útero, y para un futuro parto y una posterior lactancia materna. Es importantísimo conocer cuáles son esos cambios fisiológicos, porque de eso, al comprender esos cambios, vamos a determinar cuál es la mejor forma de dar tratamiento a esas molestias o esos achaques, como yo los llamo, porque no queremos causar ningún tipo de ansiedad o realizar ningún tipo como de examen adicional o examen que no sea necesario en el embarazo. Y lo importante aquí es de que cada una de ustedes pues conozca cuáles son los síntomas, cuáles son las molestias, cómo se pueden presentar, para que en un momento dado ya estas sean algo muy exageradas o ya las consideren ustedes como algo anormal, entonces pues ya pueden consultar con su médico para que les dé pues las indicaciones pertinentes para el tratamiento y para calmar. Entonces, como se recordarán cuando estábamos estudiando en la primaria, o si tenemos niños chiquitos ahí que llegaban, que nos decían, mire, queremos que nos hagan una maqueta del sistema digestivo. Entonces ahí uno andaba corriendo viendo cómo conseguía la tal maqueta a las 10 de la noche. Entonces, el aparato digestivo va desde la boca, desde la faringe, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Y cada una de estas partes del sistema digestivo se van a ir afectando de una u otra manera, y van a ir afectando con molestias, con achaques, con patología, que lo ideal sería prevenirlas antes de que aparezcan. Y esas se van a ir presentando según vaya avanzando el embarazo en los 3 trimestres del embarazo. Como un recordatorio, el primer trimestre del embarazo llega hasta la semana 12 o 13, el segundo va desde la semana 13 hasta la semana más o menos 27, 28, y la última pues es de la semana 28 hasta que nace el bebé. Entonces, ¿quiénes son los culpables de que ocurran todos estos cambios o todos estos achaques? Entonces, tenemos las famosas hormonas. Entonces, aquí sí le podemos echar la culpa a las hormonas. Entonces, generalmente tenemos 4 hormonas, que son los estrógenos, es la progesterona, es la subunidad beta, que esa solo se produce durante el embarazo, y una
una hormona que se produce en el intestino que se llama mutilina, que es la responsable de que el intestino pues pueda vaciarse bien o pueda caminar bien en una persona normal. Pero en el embarazo todas estas hormonas están alteradas y eso hace de que el intestino se vuelva un poco perezoso y produzca las molestias o síntomas que vamos a ver más adelante. Y por último, pues están los cambios anatómicos, porque cuando crece el útero, generalmente que ya a partir del último trimestre del tercero, entonces el útero también va a producir cambios, porque va a compresionar tanto el intestino, que lo va a pegar hacia la columna, y también va a desplazar el estómago y el esófago hacia la cavidad torácica. Entonces, eso hace de que las mujeres embarazadas se sientan llenas o que las pueda predisponer a padecer reflujo, acidez estomacal o alguna otra o sensación de llenura que puede llevar a náuseas. Entonces, como les dije, vamos a ir mencionando cuáles son los cambios fisiológicos que ocurren por cada una de las partes que componen el sistema digestivo, y vamos a empezar en orden. Está la boca. En el embarazo hay un aumento excesivo en la salivación, que eso puede aumentar la dificultad para tragar, y eso se asocia con náuseas. También el pH o la acidez de la cavidad oral disminuye y puede predisponer a la aparición de caries. Las encías pueden volverse hipertróficas. Hipertróficas es cuando se engrosan o se hinchan. Pueden ponerse hiperémicas. Eso significa que se ponen como más coloradas. Eso es por el aumento de la circulación sanguínea en la cavidad oral, y eso hace de que se vuelvan un poquito friables y que tengan tendencia al sangrado. Eso puede ser secundario al aumento de los estrógenos que ocurre en el embarazo. Pero también se afecta los sentidos, algunos sentidos, como es el olfato, como es la vista y como es el gusto. Y eso repercute en que van a haber ciertos olores, van a haber ciertos sabores o cierta vista de ciertos alimentos o ciertas situaciones que van a predisponer a que las pacientes embarazadas tengan náusea. Entonces, todo eso suma a las molestias que ya tienen las pacientes respecto a las náuseas. Respecto al esófago, en el esófago hay una valvulita que se llama esfínter esofágico superior. Esa es una valvulita que está entre el esófago y el estómago, y esa valvulita hace que el ácido del estómago no suba hacia el esófago ni hacia la boca. Sin embargo, en el embarazo, la misma progesterona hace que esa válvula se relaje, no funcione de una manera adecuada, y eso facilita a que pase ácido del estómago a lugares en donde no debería de estar, y eso pues produce pues las famosas acidez, las agruras que molestan en el embarazo. En el estómago, eso generalmente, como les mencioné, es en el tercer trimestre, pero eso es porque el tamaño del útero ya es tan grande que lo desplaza hacia arriba. Entonces, eso hace de que al comer, la comida esté más tiempo dentro del estómago. Eso hace que la digestión sea más lenta y predispone a la mujer embarazada a tener nuevamente reflujo o problemas con la digestión, y eso también puede producir gases, puede producir estreñimiento o alterar el patrón de las deposiciones. En el intestino delgado también se afecta porque este se vuelve más perezoso
ya no transita de una manera normal, entonces eso hace que el cuerpo absorba más agua de las heces y eso hace de que las heces se hagan más duras, más compactas y que cueste más pues hacer una buena evacuación y produce el famoso estreñimiento. Esto es lo que mencionaba. La culpable aquí es la progesterona, pero la progesterona pues es una hormona importantísima porque es la que ayuda en el embarazo a que no hayan contracciones y a que el bebé pues se mantenga dentro del útero en donde debe estar. Entonces prácticamente no se puede hacer nada sino simplemente tomar ciertas medidas y en dado caso pues dar medicamento. Entonces, como les mencioné, entonces el aumento de la progesterona hace que el esfínter del esófago se relaje, más el desplazamiento del estómago, más aumento del pH del estómago, pues eso hace que hayan mucho más molestias. Esta es una imagen en donde ustedes pueden ver en una paciente no embarazada toda la ubicación del estómago, el intestino delgado y el intestino grueso y el esófago, y como ven en la imagen de la derecha, todo el desplazamiento que ocurre por el útero. Entonces, como ven, ahí están todo presionado los intestinos y también está compresionado el estómago. Y pues obviamente también compresiona el recto y el ano, entonces también contribuye a que las pacientes puedan tener un cierto grado de estreñimiento. Eso es lo que les decía, digamos, en la misma compresión abdominal que produce el útero, eso hace de que compresione el recto y que sea más difícil o que se haga más dificultoso pues la evacuación. Además, el útero puede compresionar las venas que van hacia el recto y el ano y eso predispone a la aparición de las famosas hemorroides que también son bien comunes en el embarazo. Y en cuanto a la vesícula biliar, entonces los efectos hormonales, otra vez las hormonas, eso hace de que la vesícula biliar también se vuelva lenta. Digamos, la vesícula biliar, la función es cuando uno come, secreta algunas enzimas que favorecen la digestión porque producen una descomposición de los alimentos. Pero en el embarazo esta salida de bilis, digamos, o de enzimas que están en la bilis se hace más lenta, la bilis se vuelve más espesa, entonces ya cuesta que salga a través del conducto hacia el intestino para que se produzca una buena digestión. Entonces ese estancamiento de la bilis se llama colestasis y vamos a ver más adelante cuáles son los síntomas. Y obviamente pues el aumento en la bilis en la sangre y aumento en la bilis en la vesícula, entonces predispone a cierto tipo de mujer embarazada a la formación de cálculos y eso ya es una complicación un poquito más grave, si en dado caso se presente. Entonces, ¿cómo tratamos los trastornos gastrointestinales? Como van a ver, la mayoría de los trastornos gastrointestinales se tratan de una manera en casa, porque son ciertas medidas generales, ciertos cambios de vida que hay que realizar para, tal vez no para quitar del todo los síntomas, pero sí hacerlos un poquito más llevaderos. Como les mencioné, estas molestias están presentes en la mayoría de las mujeres embarazadas. En algunas es más, en algunas es menos, en algunas puede ser que no se presenten, en otras sí. Puede ser que un embarazo anterior sí se presentaron, pero en este embarazo
en los embarazos posteriores ya no. Entonces es un poco como impredecible decirles a una mujer embarazada que lo va a padecer, pero lo importante es de que ustedes conozcan y sepan identificar, sepan prevenir y sepan cuándo buscar una ayuda de su médico cuando los síntomas pues ya son un poco más severos. Entonces, vamos a empezar igual, en orden, con los diferentes sistemas. ¿Cuáles son las molestias o las patologías o las enfermedades o los achaques más comunes? Y vamos a dar ciertos consejos para que ustedes pues puedan mejorar en casa y ciertos consejos para que ustedes puedan saber cuándo buscar la ayuda de su médico o de algún médico para que les pueda orientar y darle tratamiento médico. Y también vamos a hablar sobre medicamentos que obviamente sí pueden usarse durante este periodo para que ustedes no tengan o ninguna duda o ningún miedo de usarlos en el embarazo, que es muchas veces el mayor temor de que tienen las embarazadas de tomar alguna medicina porque creen que puede causarle daño al bebé. Pero esta charla está enfocada a que ustedes conozcan cuáles son las opciones para que cuando el médico en algún momento pues se las deje, ustedes lo pueden tomar sin ninguna pena y sin ninguna preocupación. Entonces, vamos a empezar con los trastornos que ocurren en la boca. Aquí el más común es la gingivitis y la periodontitis. La gingivitis pues es la inflamación de las encías y la periodontitis pues es la inflamación no solo en las encías sino a nivel de los dientes. Es común que haya una inflamación gingival y que tiende a aumentar durante la gestación. Las mujeres embarazadas pueden presentar tanto gingivitis, hay una entidad que se llama épulis del embarazo, que son como las masitas que aparecen. Ahorita vamos a ver una imagen, y periodontitis. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Entonces, aquí, lo ideal es de que vayan al dentista. Muchas mujeres embarazadas tienen miedo de ir al dentista porque creen que les va a afectar el desarrollo del bebé, pero sí se recomienda que al inicio del embarazo vayan a consulta para una evaluación bucodontal, porque para evitar todos los problemas que ocurren por los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, lo ideal sería evitar los alimentos y las bebidas azucaradas porque eso favorece la aparición de caries. Cepillarse los dientes después de cada comida, idealmente con una pasta que contenga flúor. Como les mencioné, una visita periódica al odontólogo. Y por último, pues el uso correcto y completo de una higiene bucodontal completa. Eso incluye cepillado dental, después de cada comida, uso de hilo dental, cepillos interdentales cuando, digamos, en caso de que la paciente pues, use brackets o algún dispositivo en la boca. Y por último, los enjuagues bucales, de preferencia que tengan clorhexidina. Esta es la imagen que les mencionaba. Esta es una periodontitis y que está complicada con épulis o un granuloma de las encías. Entonces, el tratamiento aquí es limpieza bucal, los enjuagues con clorhexidina y si no, pues una visita al odontólogo para evaluación. Ahora pasemos creo que es la complicación más común que ocurre durante el embarazo. Los famosos náuseas y vómitos de la gestación o náuseas y vómitos del embarazo. Si lo queremos colocar
en siglas sería los NBG o los NBE, que así es como están descritos en la literatura. Estos ocurren más o menos entre el 50 y 90% de las mujeres embarazadas, quiere decir que la mayoría de las pacientes van a tener algún grado de náuseas y de vómitos en el embarazo. Generalmente se presenta en un 7% en la primera semana del embarazo. Inclusive hay señoras que su primer síntoma, y dicen cuando empiezan con náuseas y vómitos ya saben que están embarazadas porque ya lo tuvieron antes. Entonces es común de que alguien sano completamente, que ha tenido relaciones sexuales y que empieza con náuseas y vómitos, prácticamente un 100% creo que van a estar embarazadas. Un 70% ocurre entre la semana 4 y la semana 7. Y es más frecuente entre las 6 de la mañana y el mediodía. He tenido muchas pacientes que me llaman y que se levantan vomitando, no retienen el desayuno y más o menos ahí hasta pasadito el mediodía, entonces pues ya se estabilizan un poquito y ya pueden tolerar algún tipo de comida. Esto generalmente, si no es mucha la molestia, generalmente se resuelve solito. Más o menos el 30% ya lo resolvieron por ahí por la semana 10, un 30% alrededor de la semana 12, un 30% alrededor de la semana 16 y solo un 10% continúan durante todo el embarazo con náuseas y vómitos. Las causas generalmente tienen que ver con aumento de la hormona de la subunidad beta o la gonadotropina crónica, que es la hormona que se aumenta en este periodo del embarazo. Conforme va avanzando el embarazo, esta hormona tiende a estabilizarse y tiende a bajar sus niveles, y entonces ahí es cuando los síntomas ya empiezan a disminuir. Entonces, esto hasta cierto punto, como le digo, es normal. Algunas les da más, algunas les da menos, como les mencioné, algunas no le da, algunas le da muy esporádicamente, algunas todas las mañanas amanecen con náuseas y vómitos, pero entonces hay que individualizar cada caso porque, como les mencioné, cada persona y cada embarazo es diferente. Ahora bien, cuando hablamos de algo anormal y cuando hablamos de vómitos frecuentes y náuseas frecuentes es cuando hablamos de una entidad que se llama hiperemesis gravídica. Ese es el extremo más severo de las náuseas y los vómitos. Más o menos se presentará entre el 0.3 y 2% de las mujeres embarazadas. Y esta es la principal causa de hospitalizaciones de una mujer embarazada durante el primer trimestre. ¿Y cómo se diagnostica? Entonces, ¿cómo podemos saber cómo pueden saber ustedes de que están ante un cuadro grave de náuseas y vómitos o ante una hiperemesis gravídica? Uno, los vómitos son lo suficientemente graves para producir pérdida de peso. Pues obviamente las señoras no están comiendo, están perdiendo líquido, entonces generalmente cuando pierden más del 5% del peso corporal, entonces hay que preocuparse. Dos, existe algún grado de deshidratación. Esta acidosis y alcalosis, esos son exámenes que se hacen por laboratorio, entonces eso es cuando ya las pacientes pues ya consultan, entonces ya se hacen esos exámenes, entonces se miden en niveles de ácido clorhídrico y niveles de bicarbonato en la sangre, entonces eso nos dice o nos puede hablar de la gravedad de los vómitos o de la hiperemesis gravídica. Otro examen que también se ha afectado es el potasio, porque hay una disminución del potasio.
Entonces, pasemos al tratamiento. Como les mencioné, la mayoría de los achaques que se producen en el sistema digestivo o en el aparato gastrointestinal se resuelven con medidas generales. Entonces, si ustedes presentan náuseas, lo recomendable es de que hagan comidas, en lugar de hacer 3 tiempos de comida, hagan 5 tiempos de comida con cantidades más pequeñas para favorecer que el estómago no se llene tanto y para favorecer el vaciado del mismo, para que no tengan como la sensación de llenura y que no les predisponga a tener náuseas. De preferencia, consumir alimentos fríos y que sean sólidos y evitar los líquidos por las mañanas y evitar comida muy condimentada, comida muy frita o que sea muy grasosa. Y aquí creo que sí quisiera que comentaran o que colocaran en los comentarios, porque ustedes también van a tener que identificar cuáles son los sabores, cuáles son los olores, cuáles son las situaciones que a ustedes les causa náusea o ganas de vomitar. Y también van a tener que identificar cuáles son los sabores, los olores o las situaciones visuales que le quitan la náusea. Yo he tenido pacientes de que solo el olor de algún perfume, el olor del perfume que usa el esposo, que ahí sí está más complicado, que el olor al huevo, que el olor del pollo frito, que las frituras, entonces que eso le da náusea. Pero también he tenido pacientes que dicen, mire, cuando me da náusea, yo me tomo un limón con sal, un limón con pepita, un papaya o lo que sea, y se me quita la náusea. Entonces por eso les digo de que ustedes tienen que individualizarse, conocer su cuerpo, conocer su embarazo, empoderarse de su embarazo y saber cuáles son aquellas cosas que les dan náusea o las cosas que les quitan la náusea. Ahí sí que son los famosos antojos que pueden dar, y si eso le quita la náusea y no se corre ningún riesgo en el embarazo, pues lo podrían hacer. Y si tienen duda, pues entonces consulten con su médico. Ahora pasemos al tratamiento médico, que eso es cuando ya todas las medidas generales no son suficientes y es necesario tomar algún tipo de medicamento, pero es importantísimo primero consultar con el médico, porque la mayoría de esos medicamentos pues son de venta libre, entonces pueden ir, pero es importante que ustedes sepan qué medicamentos tomar, cuál es la dosis, cuándo sí y cuándo no. Entonces, la primera línea son los antihistamínicos. Esos antihistamínicos, aunque se usan para el tratamiento de la alergia, tienen también un efecto a nivel central, a nivel del cerebro o del hipotálamo, que es el encargado de controlar el reflejo de la náusea. Entonces, aquí hay dos opciones. La más común y la más recomendable es la combinación de doxilamina con piridoxina. La piridoxina es una vitamina del complejo B, es la llamada B6, que eso está completamente evidenciado de que ayuda a quitar o a disminuir las náuseas. Este se presenta ya sea en pastillas o en gotas. Y por último está el dimenhidrinato. No voy a decir la marca porque es de otro lugar, pero no voy a decir la marca. Pero es el dimenhidrinato, pero yo creo que todo el mundo la asocia con algo, con una marca así muy conocida. Después están los procinéticos. Los procinéticos son medicamentos que sirven para mejorar el vaciado del estómago y del intestino, y que a la vez mejoran el esfínter esofágico.
el esfínter esofágico. Y eso evita que no haya tanto reflujo que puede producir las náuseas. Esas son las dos líneas que existen. Sin embargo, una forma muy eficaz es combinar un antihistamínico con un procinético cuando las náuseas pues, ya son un poquito más severas y no se controlan, o solo con el antihistamínico o solo con el procinético. Y también yo soy alguien que apoya mucho las terapias alternativas, entonces también se puede tomar en cuenta el jarabe de jengibre o el té de jengibre. Se puede tomar en cuenta la acupuntura, acupresión, meditación para el tratamiento de las náuseas. Y ahora bien, cuando estamos hablando de una hiperemesis gravídica, entonces eso sí amerita hospitalizar a las pacientes, porque entonces sí hay que colocarles suero en la vena para estabilizarlo. Entonces, ¿cuándo está indicado consultar al médico o ir al hospital y quedarse ingresada? Pues un par de días en lo que se controla los síntomas y en lo que se recupera a la paciente, ¿verdad? Entonces, cuando hay una diuresis escasa, eso significa que las pacientes dejan de orinar. Ese es un signo grave de una deshidratación. Generalmente estamos hablando de cantidades que son menores a los 700 ml por día, cuando hay una pérdida de peso mayor del 5% o cuando existe un mal estado general que generalmente tiene que ver con los signos de choque hipovolémico. Puede haber taquicardia, puede haber fiebre, puede haber somnolencia, puede haber ansiedad, puede haber baja presión arterial. Eso puede producir zumbido en los oídos, debilidad, incapacidad para comer o retener líquidos. Entonces, si a ustedes les pasa algo así, entonces consulten a su médico o vayan al hospital para una evaluación, y lo más probable es de que se van a tener que quedar ingresadas un par de días con suero por la vena. La acidez, o pirosis o agruras o como lo quieran llamar, pero científicamente se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERG. Ese es como el nombre científico, pues, pero la gente lo conoce como acidez o agruras. Entonces aquí nuevamente las modificaciones en el estilo de vida y la dieta. Nuevamente comidas poco abundantes y frecuentes. Generalmente eso se presenta después de comer o cuando los pacientes se acuestan y que están completamente horizontales, porque eso favorece a que por gravedad pues el ácido pase hacia el esófago. Entonces, cuando es mucho, entonces también se recomienda elevar la cabecera, la cama más o menos para que quede como un ángulo como unos 30 grados, o dormir con almohadas, que yo creo que es un poco incómodo, ¿verdad? Pero son los cambios que hay que hacer para disminuir las molestias. Ahora, en dado caso eso no sea suficiente, entonces pues ya empezamos con las diferentes líneas o pasos para el tratamiento de la acidez. La primera línea son los famosos antiácidos, que sea que tengan carbonato de magnesio, que son como las tabletas chupadas que hay, o aquellas suspensiones que tengan hidróxido de aluminio, ¿verdad? Hay varias marcas que también son bastante comerciales. Uno dice, mira, toma tal marca, entonces ya se sabe. Entonces, generalmente estas se toman un par de cucharadas después de cada comida,
Y muchas veces, la mayoría, pues con eso es suficiente. Ahora, si eso no fuera suficiente, entonces ya se puede agregar un medicamento que se llama sucralfato. El sucralfato es un gel que se ha tomado y eso hace, eso crea como una película de gel en el estómago, entonces eso protege al estómago y al esófago de las consecuencias del ácido estomacal. Y si eso no fuera suficiente, entonces uno ya puede agregar medicamentos tomados. Eso es solo para que lo conozcan. El principal medicamento o el primer medicamento que se tiene que usar es la ranitidina. Lastimosamente, la ranitidina aquí en Guatemala ya fue descontinuada, entonces no se puede usar ni para el embarazo, ni para gastritis, ni para nada, porque no se puede usar, entonces ya no lo venden en ninguna farmacia, pero se los coloqué aquí como cultura general para que la conozcan, ¿va? Pero también tenemos un par de medicamentos que esos actúan, que se llaman IBP, que son los inhibidores de la bomba de protones, que es algo que es el omeprazol o el lansoprazol. Esos son completamente seguros y pueden usarse en cualquier trimestre del embarazo. Pero eso se usa ya cuando ya todas las medidas o cambios en el estilo de vida o los antiácidos y el sucralfato no son suficientes para mejorar la acidez o las agruras que se producen en el embarazo. Estreñimiento. Aquí pasamos a algo muy común. Yo creo que esa es la principal molestia que les pasa a las mujeres, porque ahí sí que es un cambio de vida, es un cambio con las molestias. Las pacientes se sienten molestas, se sienten ansiosas. A veces hay hasta enojo, ira, porque no pueden ir al baño, que es normal, ¿verdad? Entonces, eso se debe a, pues como ya lo mencionamos, a una disminución de la motilidad intestinal, y el intestino se vuelve más perezoso, entonces ya no evacúa como debería de ser. Y también pues está relacionado pues a la disminución de la ingesta de fibra, a la utilización de los suplementos de hierro, que generalmente eso es el hierro sí o sí se tiene que dar en el embarazo, pero hay cierto tipo de hierro que produce no solo que se ennegrezcan las heces, sino que también produce estreñimiento. Entonces es como ver, o tomo hierro y me da anemia, o no tomo hierro y me da estreñimiento. Entonces es como poner la balanza, que es lo principal, ¿verdad? Entonces generalmente es mucho mejor tomar hierro para que no le dé anemia y que su bebé crezca bien, y tratar el estreñimiento pues con las medidas que ya vamos a hablar un poquito más adelante. También hay una adecuada ingesta de líquidos. El estrés también afecta, o si la paciente pues tiene hemorroides, entonces ya existe el miedo como a pujar o a querer pujar o a evacuar, entonces eso también predispone a un estreñimiento. Y por último, como les mencioné, pues hay una disminución de la concentración plasmática de la hormona mutilina, que esa es la encargada de estimular a los intestinos a que se muevan y a una buena evacuación. Entonces, ¿cómo definimos el estreñimiento? Hay ciertos criterios. Uno, digamos que se presenten más de dos. Entonces ya hablamos de que la paciente pues obviamente está estreñida. El primero principal es que ocurran menos de 3 deposiciones por semana, que las heces estén duras, que haya demasiado esfuerzo al defecar, que haya que hacer como una digitación, que es como introducir el dedo en el ano para estimular la misma. O que cuando vayan al baño, pues muchas veces cuando van al baño y hacen, pues sacan como piedritas o como que fueran heces de cabra, ¿verdad? Que es lo más común, y se queda
la sensación de que todavía tienen más, digamos, más heces en el intestino y que no lo pueden sacar. Entonces, si se presentan más de 2, entonces quiere decir de que sí estamos ante un cuadro de estreñimiento. Y como le digo, cada paciente, ustedes se conocen, pues ustedes conocen cuáles son sus patrones de ir al baño, pues algunos van todos los días, algunas van un día sí, un día no, unas van en la mañana, otras van en la noche, unas van después de comer. Entonces, cualquier cambio en su patrón de ir al baño, entonces tienen que consultar o tienen que tomar las medidas para prevenir que eso se siga aumentando o complicando más, ¿verdad? Porque es más difícil cuando la paciente pues, ya tiene varios días de ir al baño, es mucho más difícil el tratamiento. Entonces, otra vez, hay que hacer cambios en el estilo de vida. Entonces, el principal es incrementar la ingesta de fibra de forma natural, ya sea frutas, verduras, legumbres, salvado, más o menos entre 25 a 30 gramos, pero eso tiene que hacerse de forma gradual. ¿Por qué? Porque si se hace muy rápido, entonces puede predisponer al cuerpo a que se produzcan gases. Entonces esa es otra complicación que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces hay que hacerlo de una forma gradual hasta llegar hasta unos 25 o 30 gramos al día. Se recomienda hacer ejercicio, una caminata, natación, digamos, levantar pesas, digamos, no estén muy pesadas, y principalmente aumentar el consumo de agua. Porque si tomamos fibra pero no aumentamos el consumo de agua, no va a servir absolutamente nada. Solo se van a llenar de gases y lo que está dentro no va a salir por ninguna forma. Entonces es importantísimo que se aumentan la fibra, aumenten el agua, porque lo que hace la fibra es de que absorbe el agua que está dentro del intestino. En lugar de que el intestino absorba el agua de las heces, la fibra hace que el agua la absorba las heces. Eso hace que las heces se vuelvan más blandas, y eso favorece pues una buena evacuación. Ahora, en dado caso, eso no fuera suficiente, entonces pues ya pasamos a los laxantes. Y los laxantes, pues existen varios tipos. Son los laxantes incrementadores del volumen de agua. Esto hace de que cuando se lo toman, eso también ayuda como a absorber el agua de dentro del cuerpo para ablandar las heces, ¿verdad? Entonces, el más común también es Psyllium, también es una marca bastante conocida, no lo voy a mencionar, pero es una marca bastante conocida. Y otros medicamentos en base a metilcelulosa, que esa es como una variedad como vegetal que no se absorbe, pero que favorece que las heces se ablanden. El problema con es de que este tratamiento no es un tratamiento que vaya a ocurrir inmediatamente. Esto generalmente, esto se podría usar como una forma de aumentar la cantidad de fibra y para prevenir cuadros de estreñimiento, porque esto tarda más o menos entre 12, 24 hasta 72 horas en hacer efecto. Entonces no es un efecto que vaya a ocurrir de una forma inmediata, y si ustedes pues ya llevan 3, 4 días sin ir al baño y solo toman esto, entonces no esperen que vayan al baño de una forma rápida. Esto generalmente se recomienda para prevenir un estreñimiento, no para tratar el estreñimiento que ya está, porque cuando las pacientes están estreñidas, créanme de que sí es algo bastante molesto para ustedes, porque sí es complicado, es complicado decirlo, porque están molestas, están enojadas, están frustradas, ansiosas. Entonces, este tipo de laxantes no se debe usar para tratamientos agudos, solo tratamientos para prevenir. De ahí están los laxantes osmóticos. Esto lo que hacen es que nuevamente
se producen un incremento de la presión osmótica. Osmosis significa que hay un intercambio entre dos membranas. Eso significa que también tienden a absorber el agua que va en el intestino para pasarla hacia las heces, para hacerla más blandas y que sea más fácil una buena evacuación. Entonces, los más comunes aquí es la lactulosa, la leche de magnesia y el citrato de magnesio. Esos generalmente vienen en forma de suspensión, entonces se dan ya sea en la noche o después de cada comida para estimular al intestino para que vaya al baño. De ahí están los laxantes estimulantes. Eso lo que hacen es que estimulan el intestino para que se empiece a mover para favorecer el tránsito de los alimentos y de las heces y que se muevan de una manera adecuada a través del intestino grueso hacia el recto y hacia el ano y que puedan salir de una manera fácil. El más común es el picosulfato de sodio y algunas que vienen de uso de plantas. Y la más común es la cáscara sagrada y otras que vienen de la planta de zen, que son los famosos cenócidos. Entonces, eso generalmente, este tratamiento sí es un poco más rápido en hacer efecto porque generalmente tarda entre 8 a 10 horas. Entonces, yo lo que le recomiendo a mis pacientes es de que se lo tomen antes de acostarse para que en la mañana pues ya vayan al baño, ¿va? Porque de repente se lo toman en la mañana y van a hacer sus cosas y de repente la ganan si no van a tener dónde ir, entonces es más complicado, pues. Entonces por eso es de que se lo toman en la noche, ese tipo 8 o 9 de la noche, esperar unas 8 horas para que cuando ya se levanten y estén en su casa, pues, y les dé ganas, pues tengan un lugar a donde ir a hacer. De ahí tenemos los laxantes emolientes. Eso lo que hace es de que lubrica las heces. Y el más común, y yo creo que todos lo conocen, son los famosos supositorios de glicerina, que esos se introducen en el recto y eso hace, porque muchas veces el estreñimiento también pasa porque el recto de ano está impactado, así que como decimos comúnmente está la piedra ahí trabada en el recto del ano, entonces no sale, por mucho esfuerzo que hagan las pacientes, no sale. Entonces, el supositorio lo que hace es de que lubrica esa impactación y hace que salga de una manera más suave y más fácil. Y ya pues, ya saliendo de esto, pues ya el resto pues ya pasa de una manera más fácil, ¿no? Los enemas no se recomiendan los enemas. A menos de que haya una urgencia muy grave, entonces sí se recomiendan, pero se recomiendan que se haga por alguien muy experimentado o por un profesional o en el hospital, porque si se hace con mucha fuerza puede producir una estimulación del útero, entonces esa misma estimulación puede producir contracciones o un trabajo de parto prematuro. Entonces, los enemas de preferencia no. También están contraindicados cuando las pacientes ya están en trabajo de parto, también no se deberían de hacer. Entonces, como les digo, enemas de preferencia no, a menos de que su médico se los mencione y de preferencia por una persona profesional y que tenga experiencia en colocar este tipo de enemas. De ahí pasamos a la flatulencia. La flatulencia, ahí sí que son los gases que se presentan. Y hablamos de gases, hablamos que pueden salir por arriba o pueden salir por abajo. Entonces, los de abajo son más complicados porque esos son los que nos causan más vergüenza y nos dan como más temor de que la gente los escuche o los huela, ¿va? Pero pasa, ¿verdad? Y en el embarazo es más frecuente y pasa, pues, como ya lo mencionamos, porque
el intestino se vuelve más perezoso. Generalmente todos cuando hablamos, cuando respiramos, hay paso de aire hacia el intestino, hacia el estómago, hacia el intestino, pero cuando el intestino funciona bien, el aire pasa tranquilamente por ahí, digamos, entra por la boca y sale por abajo, ¿va? Entonces, pero cuando el intestino se enlentece, entonces también favorece a que el aire permanezca ahí y que no salga de una manera como natural, pues. Entonces, aquí lo que se recomienda es identificar cuáles son los alimentos que pueden causar gases. Generalmente son los vegetales de hoja verde, las legumbres como los frijoles, como el repollo, el brócoli. Así que si usted tiene antojo de un sushuco o una sumixa, entonces pida el shuco, pero sin repollo, pues. O si lo usted va a tomar, pues entonces con su pastillita para evitar los gases. Después hay que comer de una manera lenta para masticar bien los alimentos, porque esa masticación adecuada ayuda a que los alimentos se digeran de una mejor forma. Recordemos de que la saliva también tiene una función que es descomponer los alimentos, el famoso bolo alimenticio que estudiamos cuando éramos chiquitos. Entonces, una buena masticación, que los alimentos vayan bien procesados por los dientes, eso favorece a que cuando lleguen al estómago y al intestino, esos no tengan que trabajar de más y que sea una digestión más eficiente y que reduzca la formación de gases que se producen por los alimentos. Nuevamente hay que beber mucha agua, porque el agua favorece no solo la digestión, sino que también ayuda a que los gases se vayan diluyendo en todo el trayecto del sistema digestivo y favorecen su eliminación. Hay que evitar la comida rápida y la comida procesada, porque esas traen mucha grasa, muchos químicos que pueden contribuir a la producción de gases. Y en dado caso no sea mucho, entonces hay medicamentos que se pueden usar para, esto lo que hacen es como que rompen todas las burbujas de aire, entonces eso ayuda bastante para disminuir los síntomas. Y por último están los cambios o las molestias en la vesícula biliar. El más común es la colestasis. La colestasis, como les mencioné, no es más que la acumulación o el aumento de la bilis en el cuerpo. Y eso, el síntoma más común, yo creo que algunos tal vez a un 30 o un 40% de las mujeres embarazadas han tenido este problema porque empiezan con una picazón increíble, más o menos por ahí por la semana 34, 35 o en el último mes del embarazo. Empiezan con una picazón intensa que es en todo el cuerpo, no hay ningún tipo como de salpullido o rash, pero es tanta la picazón que las pacientes al rascarse se lastiman la piel, entonces a eso llegan, ¿verdad? Pero eso se debe a la cantidad de bilis circulante. Y ahí pues el tratamiento puede ser que se dé algún tipo de antialérgico para tratar de disminuir los síntomas, pero el tratamiento para esto es resolver el embarazo, porque ya resolviendo el embarazo, pues ya la vesícula empieza a trabajar de una mejor manera, se disminuyen los niveles de bilis en la sangre y ya se disminuyen los síntomas de picazón. También en caso fuera necesario o faltara mucho para el nacimiento del bebé, se puede dar un medicamento que es en base a ácido ursodeoxycíclico que se toma por vía oral, y eso hace, o
que se disminuye la cantidad de bilis en la sangre, ¿verdad? Y en dado caso haya formación de cálculos, eso lo mejor es esperar a que pase el embarazo, solo vigilar, y en dado caso haya algún tipo de inflamación, algún tipo de colicistitis, pues entonces sí se recomienda que sea el tratamiento quirúrgico, pero con las técnicas que ya existen ahora, que es una videolaparoscopía, es un procedimiento completamente seguro. Pero lo mejor es tratar de evitar y esperar a que se resuelva el embarazo para tratar los cálculos. Y por último, están las hemorroides, que eso también es algo muy, muy molesto, que es una consulta bien común que se da en la clínica. Y eso, las hemorroides son como las varices que se forman en las piernas, ¿verdad? Digamos que son vasos sanguíneos que se hinchan, que se inflaman, pero que son los que están alrededor del ano y en la parte inferior del recto. Entonces pueden haber hemorroides internas y hemorroides externas. Entonces, esto pues se manifiesta con dolor al evacuar, sangrado, digamos después que van al baño que se limpia, entonces puede haber sangre. Algunas pueden ser tan grandes que se salen y se miran así, digamos, como la gran masa. Ahí sí que les iba a tirar una foto, pero creo que les hubiera arruinado la cena, entonces por eso no se las quise traer. Y aquí nuevamente son los cambios en el estilo de vida. Porque se pueden hacer baños de inmersión con agua tibia, sin jabón, ni sales de baño. Ahí sí que los famosos baños de asiento para disminuir la inflamación de las varices. Evitar estar sentada mucho tiempo, digamos que si trabajan en una oficina y tienen que estar mucho tiempo sentada o están en alguna reunión, entonces se recomienda que estén levantando cada hora, cada 2 horas para estirarse y hay que estar en constante movimiento. En dado caso no pudiera ser así, entonces lo que se recomienda es de que usen una dona. Una dona es como un silloncito alrededor con el orificio en medio para evitar pues esa presión que existe tanto en el recto como en el ano cuando están sentadas. Y si no fuera, digamos, si eso no fuera suficiente, entonces existen cremas o supositorios que ayudan a disminuir los síntomas y a disminuir la inflamación. Pero eso generalmente solo lo da el médico, aunque hay de venta libre, pero lo más recomendable es de que consulten con su médico, le pregunten y él pues les dirá pues qué tipo de crema pueden usar. Ahora, cuando ya es mucha la molestia, entonces sí se recomienda pues una consulta con el proctólogo para una evaluación y digamos y ver qué tipo de tratamiento se puede dar durante el embarazo. Y por último, es importantísimo para esto porque las hemorroides y el estreñimiento generalmente van de la mano, entonces previniendo el estreñimiento también se puede prevenir el aparecimiento de las hemorroides. Entonces creo que aquí terminamos con todas las partes y todos los achaques y molestias que puedan ocurrir en el sistema digestivo. Hasta aquí me quedo yo, entonces les agradezco mucho su atención y creo que pasamos a la parte de preguntas y de dudas. Entonces así que aquí estoy todavía un rato para poder comentar o resolver las dudas que ustedes puedan tener. Entonces no sé si hay o no hay. Por aquí, doctor. Muchas gracias, doctor Méndez, por toda la información que nos está brindando el día de hoy
para todas nuestras seguidoras que seguro va a ser de mucha utilidad. Tenemos por acá la primera pregunta. Dice, yo ya tuve 3 embarazos. ¿Por qué razón será que con mi primera nena no tuve ningún malestar, pero con el segundo pasé con mucha náusea todo el embarazo y la tercera fue peor, estuve solo en reposo? Sí, eso es lo que yo les decía al principio. Cada embarazo así que es individualizado. No se puede comparar el primer embarazo con el segundo ni con el tercero, porque, como les mencioné, en el primero puede ser que sí les dio, en el segundo no les dio o les dio más, y en el tercero, pues obviamente, este sufrió más. No hay como una correlación entre decir, entre más embarazo, más molestias, ¿no? Es un poco difícil decir, así que sí, digamos, siento mucho de que le haya pasado más en el tercero, pero no hay como una razón científica, una evidencia científica que diga el por qué pasa, ¿verdad? Entonces, digamos, simplemente tratarlo cuando se presente, ¿verdad? E individualizar tanto cada paciente como cada embarazo. Muchas gracias, doctor, muy amable. Otra de las consultas que nos hacen es si es normal que aparezcan aftas en el embarazo. Aftas en la boca no es normal. Eso generalmente tiene que ver con una mala higiene. Recordemos de que las encías se vuelven más sensibles, se vuelven más fiables. Y cualquier cosita, cualquier alimento, cualquier golpe puede producir sangrados o puede producir un afta, que es como una lastimadura que ocurre en la encía, ¿verdad? Entonces ahí para prevenir eso, pues se recomienda pues una buena higiene bucal. Y en dado caso, pues ya le apareció, entonces uso de enjuagues con clorhexidina. Muchas gracias, doctor, muy amable. Otra de las consultas dice si nos puede brindar consejos adicionales para tratar la gastritis preexistente en el embarazo. Si existe una gastritis preexistente, no es que sean, digamos, porque no hay más consejos, digamos, los consejos son los mismos. Sin embargo, sí se recomienda de que no se suspenda el medicamento o ver qué medicamento está usando. Y mi única recomendación o mis 2 recomendaciones, uno, es no descontinuar el tratamiento que ya está usando. Sin embargo, hay que revisar si el tratamiento que está usando es compatible con el embarazo y no va a producir ningún tipo de daño. Si está tomando lansoprazol u omeprazol, entonces sí, digamos, yo le recomendaría que lo siga usando. Como les mencioné, no importa el trimestre, pero si está usando otro tipo de medicamentos que no sean esos 2, sí le recomendaría que hable con su médico, el que le lleva control, para cambiarse a algún tipo de estos 2 medicamentos que son los más recomendados. Muchas gracias, doctor, muy amable. Otra de las consultas dice consejos que pudieran ayudar para dolores de cabeza en el primer trimestre. Mire, ahí pasamos un poquito más complicado, porque generalmente en el primer trimestre uso de analgésicos sí está un poquito limitado, porque el único que se podría usar de una manera segura es el acetaminofén o paracetamol, porque el uso de ibuprofeno, de diclofenaco y todas esas cosas, o los que son derivados de la aspirina, esos lo que hacen es de que pueden provocar un desprendimiento del embrión que ya se implantó.
Entonces generalmente no se recomienda ningún tipo de esos, a menos de que sea demasiado el dolor. Entonces si uno como que se pone como en la balanza si le doy o no le doy, pero generalmente solo es paracetamol cada 6 horas. Y de ahí pues, ¿cómo se llama? Digamos, tratamientos alternativos, yoga, acupuntura, una cosa de esas, ¿verdad? Pero ahí sí estamos un poquito limitados en el primer trimestre. Ya pasando el segundo trimestre, entonces sí ya nos da un poquito de más opciones, más seguras y que no afecten el desarrollo del bebé. Muchas gracias, doctor, muy amable. Vamos a dar un par de minutitos para ver si ingresan más consultas. Mientras tanto, las invitamos a que en el área de comentarios tenemos un link donde ustedes pueden ingresar, llenar sus datos para participar en la rifa de los kits de productos que vamos a tener para ustedes. ¿Algunas recomendaciones o consejos finales, doctor, que nos quiera brindar? Algunas recomendaciones. 1, no individualicen, no se comparen con los embarazos anteriores, con y mucho menos con otras embarazadas. Como digo, no se comparen. 2, lo mejor es prevenir las molestias. Las molestias es difícil que no se presenten, siempre se van a presentar en algún grado, más graves, menos o más, pero generalmente se van a presentar. Entonces, lo ideal es prevenir a que se presente. Entonces, ¿y cómo hablamos para prevención? Es el cambio en el estilo de vida, en el embarazo. Como les mencioné, las medidas generales: una buena alimentación, aumento de fibra, ejercicio y tomar abundante agua. Esas son, y reconocer cuáles son las situaciones o los sabores o los olores que les pueden producir molestias, y cuáles son los sabores y los olores y las situaciones que les pueden quitar las molestias. Entonces, y saber reconocer cuándo, hasta cierto punto, cuánto es normal y cuándo ya es una situación que ya sobrepasa la normalidad, o sea que ya es anormal, para que ustedes puedan consultar a su médico. Yo creo que esa es la clave para evitar complicaciones y para evitar que ustedes sigan sufriendo, pues como les mencioné, las molestias del aparato digestivo, aunque sea como el que menos tenga que ver con el embarazo, son las más comunes y son las más jodidas de tratar, porque ahí sí que se ponen algo complicado el tratamiento, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, muy amable. Tenemos aquí una última consulta que nos está un poquito relacionada con el dolor de cabeza. Nos consulta acá una seguidora: consejos para mejorar el dolor de cintura. Hay consejos para... Miren, es que ahí yo les diría que se preparen, pero mucho antes de embarazarse, pues, pero eso es algo complicado, porque sí tendrían que fortalecer cuando hablamos de como ejercicios, hablamos del famoso core, que es toda la función como abdominal y de la columna, que es la que nos da estabilidad. Y recordemos de que ahí sí que la pancita y el útero pesa más o menos entre unos 25 o 30 libras, entonces imagínense andar cargando una gran pelota ahí de 25 o 30 libras todo el día, entonces eso predispone a los dolores. Pero si ya pasó, entonces lo ideal sería terapias alternativas, calor con hielo, les diría uso de una faja, que esas son las que se ponen en la espalda y que tienen como un sostén que les ayuda en la carga del peso, y que hace que no sea tanto peso. Y si no, pues
y dependiendo del tiempo de embarazo o del trimestre, algún tipo de relajante muscular muy suavecito o masaje en el embarazo para ayudar a relajar, o como les digo, terapias alternativas como meditación, acupresión o acupuntura. Pues muchas gracias, doctor. De momento estas son todas las consultas que tenemos. Agradecemos nuevamente su presencia el día de hoy aquí en el Congreso y las invitamos a las 6:40 con la conferencia de la doctora Maritza de Villatoro, preguntas y respuestas del embarazo. Así que las esperamos en unos minutitos por acá nuevamente y muchas gracias, doctor Méndez. Muchas gracias a ustedes, un gusto.